vamos a comenzar como poniendo en contexto los temas de los que vamos a hablar esta mañana. Fue en mayo del año 2013 que Casa Presidencial declaró en reserva la información de los viajes realizados por el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, esto aduciendo que eran un tema de seguridad nacional. El todavía presidente dijo en esa ocasión que esa decisión fue motivada por una recomendación del organismo de inteligencia del Estado y también por recomendaciones de Estados Unidos. En sus intervenciones ante medios de comunicación, Funes señaló en aquel momento que a través de la prensa los ciudadanos se enterarían de los viajes, hacia dónde eran y quién lo acompañaba. Para agosto de 2013, por exigencia de la Ley de Acceso a la Información, la Presidencia publicó un informe parcial de viajes realizados entre 2009 y 2012. Se documentó 40 viajes, aunque sin datos exigidos por la normativa. En total, el presidente Funes realizó 84 viajes durante el quinquenio 2009-2014, apenas 6 menos que el expresidente Francisco Flores, quien gobernó entre 1999 a 2004. Los países más visitados por Funes fueron Estados Unidos, Nicaragua y Panamá. El tema de los viajes ha ocupado espacios en las agendas mediáticas en diferentes momentos. En febrero de este año, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia le dio a la presidencia un plazo para que enviara un informe con la documentación de las salidas al extranjero de Mauricio Funes. El máximo tribunal rechazó el argumento que era información reservada. La presidencia envió la documentación encontrada el 2 de marzo, pero señaló que no estaba completa porque algunos registros se extraviaron. El tiempo ha seguido corriendo y el 1 de septiembre, la Sala de lo Constitucional ordenó liberar toda la información relacionada con los viajes del expresidente y la ex primera dama. La Sala desestimó una resolución del Instituto de Acceso a la Información que exoneró a la presidencia de esta obligación y reprendió al instituto por sacrificar el derecho a conocer estos datos basados solo en argumentos del Ejecutivo. Pasaron solo unos días de esta resolución cuando funcionarios de Casa Presidencial anunciaron que cumplirán la resolución de la Sala y que publicarán los informes de los viajes. Pero el Ejecutivo ha decidido ir un poco más allá y anunció que se publicará. Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos conversando con Marcos Rodríguez, secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, y estamos hablando sobre las investigaciones que ellos están haciendo sobre los viajes de los expresidentes de la República. Hablábamos, Marcos, sobre los hallazgos que han hecho hasta ahora ustedes y nos decía de que hay información que no estaba hasta cierto punto completa. También usted mencionaba que es un gran avance esto de tener acceso a esta información. Sin embargo, escuchábamos la participación del fin de semana del presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, en un festival del buen vivir allá en el municipio de San Martín, y él, bueno, aparecía hasta cierto punto molesto pues con las disposiciones de la Sala de lo Constitucional a través de las resoluciones, y él decía de que hasta cierto punto consideraba que se estaba extralimitando la Sala al pedir, por ejemplo, todas estas informaciones de gastos, y a la vez él mencionaba de que sería importante también conocer, por ejemplo, en qué gastan en viáticos los magistrados, cuánto gastan y también a dónde van y a dónde salen. ¿Qué piensa usted de toda esta discusión que existe en este momento sobre este tema? A ver, yo creo que el presidente, cuando decía que hay aspectos en la resolución de la Sala, ¿no?, que se extralimita, no es la primera vez que el gobierno dice que la Sala va más allá. La Sala, por ejemplo, decide en esta resolución que el presidente debe volver a informar después de cada viaje, oficial o privado, a la Asamblea Legislativa, cuando ya había una resolución que se informaba una vez al año. La pregunta es, ¿demandó algún ciudadano eso? Y la respuesta es clara, no está en la demanda. Cuando un juez decide más allá de lo que le demanda, hay una discusión con respecto a si se está extralimitando o no, ¿no? Es decir, hay gente que dice, yo no soy abogado, creo que tú tampoco, pero que el juez se debe limitar a resolver sobre lo que se le solicita y no otras cosas. En varias oportunidades la Sala ha ido más allá de lo que se le solicita y se extralimita, por eso se dice que se está extralimitando en ese aspecto. Ahora, una cosa es cierta, ¿cierto? Si usted hace un análisis, y ustedes lo pueden hacer si tienen tiempo, al ver las hojas web con respecto a la información de viajes, la que es pública, la que ustedes pueden entrar hoy mismo y ver, se van a encontrar con que es mucho más amplia la información que ya tiene Presidencia de la República con la que tiene la Sala de lo Constitucional. La diferencia es obvia. En el caso de la Sala
se publica el viaje, efectivamente, pero aquí tengo un estudio. Quiero decir, lo hicimos a partir de esta discusión. Esto es muy sencillo, mire, ¿no? Fiscalía General de la República, no aparece el nombre del funcionario. En el Instituto sí, en la Corte de Cuentas sí, en la Suprema Corte de Justicia no, solamente el cargo. En la Asamblea Legislativa sí, y separa claramente si es electo o es un empleado, y en CAPRES sí, todos excepto el caso del presidente. Duración del viaje, Fiscalía no pone nada. Instituto de Acceso a la Información sí, Corte de Cuentas de la República sí, Corte Suprema de Justicia solo en algunos casos. Asamblea Legislativa sí, Casa Presidencial sí. Valor del pasaje, Fiscalía General de la República no. Sí el Instituto de Acceso, sí la Corte, no, sí la Corte de Cuentas, no la Corte de Justicia. Parece el valor del... Es decir, que le están pidiendo acá pero lo que ellos mismos no hacen. Entonces, yo digo, bueno, ¿tienen derecho jurídico a hacerlo? Sí, tienen derecho. Entren a web hoy, porque mañana ya la cambian, ¿cierto? Pero esto es cierto. Lo único que hay que hacer es entrar y comparar cuál es la información oficiosa de cada institución. Viáticos. Casa Presidencial, sí, en el caso mío, de todos los funcionarios, no del presidente, repito. Corte de Suprema de Justicia, no. O sea que el presidente de la República, a ver, la sala tiene derecho jurídico, tiene derecho constitucional a decidir y por eso se olvidece. Pero ¿es consistente éticamente lo que decide con lo que hace? No. Y esto es de hierro, usted entra, lo verifica, lo cruza. Entonces, lógicamente, la declaración del presidente no es jurídica, la declaración del presidente es política y dice, mire amigo, la ley de acceso a la información pública es para todo el Estado, no solo para presidencia. Y usted me está ordenando que haga lo que usted no hace. ¿No le parece que es llamativo? Claro, es decir, entonces, más allá de la opinión política que tengamos, pero usted no va a encontrar esto en la prensa gráfica o en el diario de hoy o en la prensa cotidiana, no lo va a encontrar. Entonces, es decir, realmente hay que tener un poco de equilibrio, y yo esto, mire que no lo hacía nunca. Ahora, a partir de lo que dijo el presidente y de esta resolución, le dije, ay, haceme el favor, así como revisas la página web de las organizaciones del Ejecutivo, revisalas y comparámela, por favor, con las otras entidades del Estado. Y haceme un cuadro, me hizo varios cuadros, ¿no?, que me diga cómo está las páginas del Poder Ejecutivo y la gran página gobiernoabierto.gov.sb comparado con otras instancias del Estado. ¿Pero están obligados a publicar esa información? ¿Cómo no? La Ley de Acceso a la Información Pública. A ver, es interesante su pregunta. En primer lugar, sí, la Ley de Acceso establece que viajes son públicos. En segundo lugar, aunque no lo estuviese éticamente, usted no puede pedir lo que no hace, hombre. Eso se lo enseñan a ustedes a sus hijos. Eso se lo dice la señora que vende naranjas en la esquina. No necesita ser magistrado, ni secretario, ni fiscal. ¿Cómo va a pedir usted algo que no hace? Ahora, jurídicamente, sí, la Ley de Acceso a la Información Pública establece. Por eso, a ver, si la ley no lo estableciera, ¿no?, todo este proceso de los viajes de los expresidentes sería vano. Porque ¿en qué lo respaldan? Justamente en que la ley lo establece, ¿no? Es decir, esa información oficiosa según la ley, sí, ¿qué quiere decir oficiosa? No solamente usted responde cuando le piden, sino que está expuesta, ¿cierto? Entonces, usted me dice, bueno, ¿y considera usted que esta discusión es embarazosa? No, yo considero que esta es necesaria, toda esta discusión que se da en los medios, que estoy teniendo yo en este momento con ustedes y con usted, es muy importante,
pero tenemos que... A ver, yo no puedo pedir que todo el mundo sea equilibrado, porque yo realmente jalo para el gobierno, soy un funcionario del gobierno, pero en total los medios de comunicación deberían también ser equilibrados, Bueno, en presentar los argumentos en de un pro de lado ese y de otro. equilibrio, nosotros lo tenemos aquí a usted para que nos explique y nos dé No, yo le la agradezco información que mucho. ustedes están manejando, ¿no? Sí, yo le agradezco mucho. No todos los medios operan de la misma forma y eso es delicado porque la ley obliga que, y usted dijo hace un momento, si no tenemos demasiada información, es decir, la ley obliga a que la información sea publicada por el gobierno o entregada, pero los ciudadanos y ciudadanas se enteran a través de los medios de comunicación. Si el gobierno la abre, pero el medio de comunicación la maneja de manera cejada, ¿no? Entonces el objetivo de la información pública y de la transparencia se pierde, ¿verdad? Y se arma un gran problema. Entonces lo que deberíamos tener es que esos dos eslabones de la cadena, la producción y exposición de información, pero también la reproducción pública de la información, responda a determinados parámetros éticos. En la investigación que ustedes están haciendo por este mandato que les dio el presidente Sánchez Serén, ¿consideran ustedes o han detectado que alguna información pudo haber sido destruida? ¿O simplemente está dispersa en diferentes instituciones? Lo vamos a investigar. A ver, creo que la discusión más fuerte con los viajes son los costos. En lo personal creo que nunca se registraron. Vamos a investigarlo, ¿no? Yo creo que no es que fue destruida, se la llevaron, la quemaron, simplemente nunca se registraron, ¿no? Por lo menos como tal. Nunca me refiero a todos los expresidentes, ¿cierto? Por lo tanto, cuando el día 26 terminemos con esto y puedan ustedes ver, y posiblemente a través de los periodistas, cada uno de los viajes y sus detalles, y qué es lo que se tiene, y quiénes los acompañaron. A ver, en quiénes los acompañaron vamos a reconstruir la información. Nosotros sabemos por rumores que hasta periodistas participaban habitualmente en los viajes del presidente anteriormente. Bueno, en algunos casos vamos a llamar si hay alguna foto y decir, ¿y usted viajó? ¿Y quién le pagó? ¿Cierto? Pero vamos a tratar de hacer lo posible y dado que esa información pública está sometida al escrutinio público. Quiere decir que si nosotros mentimos, falseamos, sesgamos, no vamos a emitir opinión, vamos simplemente a publicar la información. Marcos, ¿considera usted que el término de la reserva que privaba sobre mucha información podría haber sido utilizado, por ejemplo, para ocultar datos que a la luz del conocimiento del ciudadano podría haber sido escandaloso? Mire, en realidad la afirmación no es exacta. A ver, el Estado y el gobierno, que es la parte más grande del Estado, no la más numerosa son las municipalidades que también son parte del Estado, ¿no? Tiene millones de documentos, millones. Hace aproximadamente un mes, 45 días, ¿no? Hubieron algunas declaraciones con respecto a que había demasiada información, demasiadas reservas. Reservas quiere decir que el titular de una institución decide que esta información fue generada por el Estado, pero no se va a dar a conocer aunque la pidan. Y había 5.467 reservas de millones de documentos. Les acabo de decir que hay 115.000 documentos publicados. Pero dada la discusión que hubo, creo que fue la prensa gráfica que movió mucho este punto, nosotros dijimos, bueno, cuando el río suena es porque piedras trae. Y revisamos entonces proactivamente las reservas. Invitamos al Instituto de Acceso a la Información Pública porque al Instituto no le compete esa función. Y nosotros la hicimos un poco aprovechando la relación política, la política del presidente. Exactamente. Y comenzamos a reducirlas, a ordenarlas. Y redujimos de casi 5.500 reservas a 1.329. 1.329 en 86 instituciones. ¿Cuánto le da? 15, 18 por institución. Puede haber una discusión cualitativa de qué se reserva, pero la ley establece qué se reserva. ¿Y qué encontramos nosotros? ¿Por qué pudimos reducir tanto? Porque había problemas. Es decir, las piedras en el río tenían razón. Hay muchas que estaban mal clasificadas, la causa no estaba bien puesta.
Había multiplicidad, había instituciones que tenían hasta 10, 12 personas delegadas y todos reservaban el mismo documento. ¿Y esto pasaba también en Casa Presidencial? No. Fíjese que en Casa Presidencial no, pero Casa Presidencial redujo de 25 a 16 reservas, incluyendo la resolución de la sala, pero ya veníamos, y yo lo había dicho públicamente que queríamos pasar a reserva parcial en algunos casos. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, Marcos, con el caso del expresidente Funes, que es, bueno, por el que se han dado todas las resoluciones de la sala? Sobre todo porque en determinado momento se dijo que había información de la que no había registro o que los registros se habían extraviado. A ver, le voy a, porque uno siempre pone el dedo en el vaso vacío, en la parte vacía del vaso. Ustedes leyeron la discusión sobre cepa, ¿cierto? Sí. El consumo de alcohol en cepa, que al final eran $8.000 en 2 años y se devolvieron. Después sobre la papaya en la Asamblea Legislativa, ¿se acuerda de la papaya de $1 en la Asamblea Legislativa? Sí, usted hace esa cara así como diciendo, sí, llegamos a lo vulgar. Pero lo cierto es que los periodistas y los medios que hicieron ese artículo recibieron la información por acceso a la información pública. ¿Se acuerdan ustedes que en el pasado alguna vez hablaran de una papaya? O de consumo de vino. Ya una en vez, instituciones ya autónomas. una vez se había ¿cuál hablado? es nuestra posición? Si se consumió en el medio de una política de austeridad que ya hay 10 años, no es de ahora, que existe un documento que se llama Política de Austeridad que emite el Ministerio de Hacienda, está bueno. Y si no corre hay que devolver el dinero. Y si el río suena es porque piedras trae, siempre hay que revisar y siempre hay que corregir, pero seamos consistentes. Primero, aceptemos que hoy se está entregando un montón de información que antes ni se pedía. Pero, y dos, que se está entregando en forma Marcos, completa. hay un dato que me llama la atención, porque alguien me decía a mí, a veces decía, nos centramos en temas como, por ejemplo, el de la papaya, y por ejemplo me dice, y hay otros gastos que son hasta cierto punto mucho más escandalosos, en los que nadie se fija, porque todo el mundo se pone a discutir por la papaya, y no, por ejemplo, se fija en el manejo presupuestario de toda la institución que está siendo cuestionada. Mire, usted dijo hace un momento, hay demasiada información, pero eso no es solamente del gobierno, ¿no? Es en general. Yo me acuerdo que cuando era joven y tenía que hacer una tesis, el 80% del tiempo era ir a bibliotecas, hacer copias, hacer tarjetas, ¿no se acuerda? Era toda una técnica para recolectar información. La y hoy documentación. se sienta usted frente a una computadora y tiene tanta información que el esfuerzo no es conseguir información, el esfuerzo es procesarla, poder seleccionarla, poder leerla y jerarquizarla adecuadamente. O sea que quiero decir que eso es un mérito del gobierno y del Estado y de la ley, pero también es algo que tiene que ver con el cambio tecnológico en el mundo y con las oportunidades son mayores hoy que antes. Ahora alguien me decía en un tuit, sí, pero secretario, yo creo que no es la voluntad política de ustedes, en realidad es la tecnología. Entonces le dije, mire qué interesante, ¿y por qué El Salvador da información que no da Honduras, ni Nicaragua, ni otros países? Y tienen la misma tecnología o mejor tecnología que nosotros. ¿Por qué? Por la ley. Lógicamente, porque no es solo la tecnología, mi amigo, es también la voluntad política. A ver, incluso un periodista de la prensa gráfica tuiteó hace poco, si Arena hubiera continuado gobernando, no hubiera habido la ley de acceso a la información que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque la alternancia y los cambios de gobierno muchas veces hacen, ¿no?, que las aspiraciones ciudadanas, ¿verdad?, sean contenidas en los programas de cambio. Y en este caso, el agente de cambio, ¿no?, nos guste o no nos guste, en muchos aspectos, fue el expresidente Mauricio Funes, ¿no?, y el FMLN, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas buenas que están pasando, otras son malas, pero incluso las malas no son distintas. No crean ustedes que la crisis de financiamiento del Estado es ahora. Lo que es de ahora es que no le aprueban los créditos en la Corte o en la Asamblea Legislativa. Dígame cuándo en el pasado la oposición negó un préstamo. ¿Se acuerda usted? Había discusiones, al final levantaban la mano. Bueno, mírenlo en la actualidad. O sea, realmente, ¿no? Realmente, es decir, hay más información,
Hay una actitud de cambio, ¿no? Pero yo no creo que los artículos de la papaya ahí contribuyan mucho, ¿no? Es decir, a veces se le da un toque de vulgaridad, de bajo nivel, hasta de mal gusto. O los pollos que come el ministro de Economía, ¿no? Entonces usted tiene razón, ¿no? Hay información más importante. Yo veo dos cosas. Una tendencia a la vulgaridad porque no se encuentra, ¿no? Se da la información y se saca, se pide lo más. Dos, ahora han pedido, y con razón, los carros del Estado, ¿sí?, que tienen placas privadas. Y lo mismo, por supuesto, lo pidieron desde el 2009. ¿Sí? Nosotros la vamos a publicar desde el 89. ¿Sí? Y van a ver, es decir, no solo los carros de gobierno, sino de fiscalía, de corte de cuentas, de municipalidades, cuál es el número, no la placa, porque la placa, lógicamente, usted no puede decir que la da por seguridad y después muestra la placa, pero sí el número, ¿sí?, de que cada una de las instituciones del Estado ha solicitado y ha recibido, ¿no?, en cuanto a placas particulares. ¿Cuál es mi punto? Siempre ofrezca más, nunca ofrezca menos, porque en realidad es como que estamos corriendo a la mitad de una carrera, estamos sudados, sudadas, cansados, ¿no? Pero bueno, si se para, no llega a la meta y no va a empezar a correr para atrás. Hay que seguir corriendo para adelante. Ahora bien, me gustaría que explicara un poco sobre las causales de reserva, porque decían que en algunas instituciones, por ejemplo, se han malentendido estas causales de reserva de la información y que como había tanta gente involucrada en eso, o sea, por ejemplo, ¿qué han detectado ustedes respecto a la investigación que han hecho? Y nos decía que son 32 instituciones en las que, bueno, hay todavía mucha información que tiene ese digamos, no, lo que ese sello de reserva. Nosotros fue, como son 80, dijimos, bueno, ¿cuáles son las instituciones que responden por el 80% de la reserva? 32. Bueno, nos concentramos en esas 82 y logramos bajar de 5.000 y pico de reservas a 1.000 y poco, ¿no? Faltan las otras en una segunda etapa, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles son las causales? Les voy a poner un solo caso. Se reservaban las auditorías una vez finalizadas. ¿Cuál era el argumento para reservarlas? Era que una auditoría está viva desde el punto de vista jurídico hasta 4 años después que se ha hecho. Entonces, las personas que reservaban decidían que hasta que no pasaran esos 4 años, porque podía ser recurrida, no había terminado el proceso. Muy bien. El Instituto de Acceso a la Información Pública decidió, y emitió un lineamiento, decidió que todas las auditorías son públicas una vez que terminan, aunque falten 4 años. Lo hizo en el caso de una institución que lo hizo público. Las otras instituciones no aprendieron la lección, porque uno tiene que aprender la lección, ¿verdad? Una vez que el instituto resuelve de una forma, lo más probable es que en el futuro resuelva igual, ¿no? Pero mantuvieron las reservas. En este proceso hemos votado todas las reservas de auditoría. Una vez que finaliza la auditoría sin tener que esperar 4 años, se puede requerir la información. Ahora quiero decirle que también hay abusos. Recientemente, en estos últimos meses, ¿no?, hay una persona que ha requerido 23.000 documentos en el Ministerio de Economía. Sí, escuchan bien, 23.000 documentos. Y en el caso del IS, hubo una empresa que vendió un producto y después perdió porque se licitó y se cambió el envase, ¿no?, que hizo más de 400 solicitudes de información. ¿Con qué y objetivo? Tuvieron que poner un equipo de gente solo para responder las solicitudes de información. Los mexicanos, que son pioneros en este tipo de leyes, han tipificado lo que se llama abuso del derecho. Usted tiene un montón de derechos, pero también puede ir más allá del sentido común. Entonces, lógicamente, es decir, cuando ustedes pagan impuestos, es para que el Estado funciona en distintos aspectos, es decir, tampoco puede haber un regimiento pero no de hay, gente. no hay una limitante para Lamentablemente, a ver, yo creo que mejor que no haya limitante, pero que el abuso en cada caso debe valorarlo el instituto. Debe poder ser requerido, porque si usted pone una limitante, ¿cuántos pondría? ¿Con qué criterio define cuál es el límite?
Eso es podría, muy difícil eso podría porque son, aducir también una violación del derecho si no se... pero hay una tipificación que se llama abuso del derecho. Si yo hubiera sido el ministro de Economía, voy al instituto, la niego y digo, esto es abuso del derecho. Porque usted puede dedicarse, y lo peor que es un empleado, quiere decir que en hora de trabajo puede dedicarse a pedir cuánto documento se produce y tiene a 5 o 6 personas viendo cómo se cubre. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Es buena la ley? Es buenísima. ¿Hay que mejorarla? Hay que mejorarla, ¿no? Estamos rindiendo cuentas y de hecho, quiero también mostrarle, ¿no? El martes 13 de septiembre tenemos la última sesión de rendición de cuentas de la Secretaría. Es una sesión abierta. Puede llegar cualquier persona. Va a ser en el Sheraton Presidente. Es la rendición de cuentas de la Secretaría de Transparencia. Exactamente. Okay. En este momento, todos los titulares del Poder Ejecutivo, ¿no?, rinden cuentas por lo menos una vez al año. Antes solo se rendía cuentas ante el Poder Legislativo, acuérdense, los titulares, ¿no?, una vez al año. Hoy rinden cuentas al público por lo menos una vez al año y muchos vamos al interior del país. Nosotros hemos ido a varios departamentos y hoy terminamos en San Salvador. Quiere decir que cualquiera de ustedes que quiere hacer preguntas, saber o cuestionar o ver lo que estamos haciendo puede llegar a la rendición de cuentas. Nosotros tenemos habilitado un número en WhatsApp, el 7697-1235, y precisamente las personas que están en sintonía de este espacio de entrevistas nos han enviado interrogantes. Las vamos a leer para que ustedes les puedan dar respuesta. Dicen: buenos días, yo siempre he tenido un interrogante, no sé si el señor encargado de transparencia puede responderme. ¿Qué rumbo toma todo el dinero que se incauta en allanamientos? ¿Cuánto suma todo lo incautado en un año y qué se hace ese dinero? ¿Qué se ha hecho, dice, ese dinero de todos estos años atrás? Bueno, vamos a hacer las dos preguntas y luego respondemos. Tenemos otro interrogante, dice: pregúntele a su invitado que por qué solo investigan al primer presidente de la izquierda y por qué no lo hicieron cuando estaba a la derecha. Y si piden información de todo lo hecho por Funes, den información de todos los presidentes anteriores para que el pueblo se dé cuenta. Bueno, eso es más que una pregunta, es un comentario. Tenemos una más a través de nuestro WhatsApp 7697-1235 y dice: por favor, también queremos saber ¿cuántos son los salarios y prestaciones de los magistrados de la Corte? Para Marcos Rodríguez, éxitos. Bueno, esos son respecto a lo que veníamos hablando ya, de la misma interrogante que hizo el presidente Salvador Sánchez Serén allá en San Martín, donde él decía que sería interesante conocer los gastos en viáticos y los gastos en viajes que hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo creo que la primera interrogante, si la respondemos, secretario, donde dice, por ejemplo, qué se hace con todo el dinero incautado en allanamientos y en todos estos procedimientos que se desarrollan. A ver, yo no soy muy ducho en esto, pero creo que la incautación corre bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República. ¿Se acuerdan de los 22 millones o de los barriles? ¿Cierto? Y es la Fiscalía que debería informar sobre el punto. Dos, hay una ley de extinción de dominio que promovió, por cierto, el actual ministro Gerson Martínez y que permite que el Estado recupere cuando hay recursos malversados, que el Estado los pueda recuperar. Ahora, la información sobre los bienes incautados, ¿no?, se la pueden hacer a Fiscalía General de la República y yo creo que ellos pueden responder en cuanto a cuáles son las reglas, cómo opera esto, que yo realmente en detalle no tendría que ir al Fondo General de la Nación. Fíjese que realmente no me arriesgo a responder porque cuando uno no sabe mejor se calla, pero sí señala dónde dan la respuesta y es Fiscalía General de la República que podría aclarar el punto. Punto 2. Secretario, vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a comerciales, pero ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Estamos llegando ya a la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana de jueves. Les recordamos que estamos conversando con Marcos Rodríguez, secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción. Me decía usted que quería hacer un comentario respecto a los comentarios que hacían a través del WhatsApp, el 7697-1235, lo que nos decían los ciudadanos a través de esta vía de comunicación con nosotros. A ver, muy rápido Corte Suprema de Justicia.
¿no? Nombre del funcionario que viaja, ¿no? Y no, pero sí incluye el cargo, dice el cargo, ¿no? 2, duración. Solo en algunos casos se establece la duración. Destino, no. Objetivo, no. A ver, no está claro. Valor del pasaje, no. Viáticos, no. Describe como gastos de viaje, gastos de terminal y fuente de financiamiento en algunos casos, ¿cierto? En algunos casos acá hay una cruz, que ahora estoy dudando porque me dijeron no, y en otro cruz. Pero lo que podemos establecer, ¿no?, es que el valor de pasaje no aparece y el de viáticos tampoco. Ahora quiero retomar el otro señalamiento. Que antes se haya cometido un error o ahora otra institución cometa un error no es argumento para no cumplir con la ética. O sea, no quiero que se entienda que estoy justificando, ¿no?, que no hay que avanzar en transparencia. Lo que estoy diciendo es que así como no se puede escudar uno en el pasado para hacer lo mismo, siempre tiene que resolver el problema. También el que investiga, el que exige éticamente, debe hacerlo igual para el pasado que para el presente. Las dos son verdades que tenemos que respetar. O sea, ni los funcionarios y políticos se pueden excusar en el pasado, ni los medios y los investigadores deben solamente decir, no, en el pasado yo no estaba, no vi, no sentía, pero hoy empiezo. Los dos tenemos que operar con ética, ¿no?, y hay que tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Tenemos una pregunta a través de Facebook, pero antes me gustaría que nos diera sus valoraciones respecto a la situación del expresidente Mauricio Funes. Esta situación que está ocurriendo en este momento, de hecho, él hoy ha dado una entrevista a un canal de Nicaragua, ha dado su punto de vista sobre la situación que está pasando en El Salvador. Pero si gusta, hacemos el comentario, conocemos primero qué dice la gente en Facebook, a través del interrogante que le formulamos. Dice, ¿qué piensa usted de la decisión del Ejecutivo de publicar datos de los viajes de los presidentes desde el año 89? Antonio Morán nos dice, me parece bien que lo publiquen, pero que sea con la verdad, aunque sea solo para darnos cuenta quién estafó más al pueblo salvadoreño, ya que entre políticos se hacen favores y se pagan con otros favores. Miguel Amílcar Sosa Dubón nos dice, excelente, debe publicar también de todos los funcionarios públicos de cuánto es su patrimonio al entrar y al salir. Sería bueno tener ese dato, esto sin importar partido, a todos, dice. Nos dice Héctor Cortés, háganlo al final, todos sabrán de los viajes, aunque eso suena a revancha y quizás hasta le aumenten a los datos. Martín Martínez nos dice, perfecta la decisión, así el pueblo sabrá quién o quiénes se gastan los impuestos que ellos pagan. Es demasiado las atribuciones que los gobiernos han tenido, mientras millones de niños se van a la cama sin haber comido un pan, así es que ya es hora de poner alto al despilfarro de los recursos del pueblo. Estas son algunas de los comentarios que nos han dejado a través de nuestro sitio en Facebook, esta red social donde siempre hacemos interrogantes para que usted participe también y dé su opinión sobre los temas de coyuntura nacional. Secretario. A ver, muy rápido, en primer lugar, las declaraciones de probidad ya son públicas por requerimiento, no están expuestas como tal. Y es una versión pública porque hay cosas reservadas, ¿verdad? El nombre del hijo, ese tipo de cosas, el número de cuenta, pero cuánto ingresa, con cuánto ingresó y cuánto salió es público. En lo personal a mí me parece perfecto. Esto antes no era público. Este gobierno fue el primero en que todos los funcionarios hicimos declaración de probidad. Yo salí públicamente con la gente de probidad, hicimos un esfuerzo conjunto, ¿no? Y creo que es correcto que esa información sea pública, es parcialmente pública en muchísimos países, ¿no? Pero eso es gracias, eso es ahora, gracias a la ley de acceso, ¿verdad? Antes nada, ¿no? Revancha no hay, no hay. Lo que hay es transparencia hasta donde podamos. Que cada uno se haga cargo, pero no habría, yo le preguntaría, ¿y por qué habría que publicar lo de solo un gobierno? Porque al publicar todos usted entiende si es el capricho de alguien o es una política. En realidad es más grave que sea una política que sea un capricho, porque quiere decir que se repite de forma constante, ¿no? Los viajes, mire, hay una discusión muy grande, viáticos, salarios. Creo que está bueno que haya observación y discusión pública sobre el asunto, ¿no? Pero bueno, también si quieren, porque hay niños en la calle, sacamos la Embajada de Naciones Unidas.
Los países tienen que tener determinados requerimientos y el Estado también, pero deben estar bajo control social. Me quedan unos segunditos. Diciendo lo de Funes. Exactamente. A ver, yo sé tanto como ustedes, no tengo relación personal, ni tenía relación personal con Funes, pero sí puedo decir lo siguiente. Primero, Funes, me decían ayer en un tuit, está siendo acusado. ¿No? Está siendo investigado. Funes no está siendo investigado, no está siendo acusado. Eso dejémoslo claro. Una cosa es que, es decir, cuando la Fiscalía termina de armar un caso, ¿sí?, puede entonces judicializarlo. Y en realidad la función de la Fiscalía es investigar, judicializar y, si Dios quiere, ganar. Porque a veces en el pasado se decía que uno quería perder. En el caso del expresidente Flores, los litigantes dijeron, puchica, la Fiscalía parece la parte defensora, ¿cierto? Y debemos reconocer, yo tengo confianza que el actual fiscal va a hacer un cambio en ese aspecto, ¿no? Pero hay que reconocer que la puerta de la transparencia se abrió en el 2009. La Fiscalía viene llegando, bienvenida, ¿no? Pero realmente la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía en el pasado es muy cuestionable. Siempre estuvieron de parte no solamente del gobierno, sino fundamentalmente de los grupos económicos más poderosos de este país. Dos, ¿no? Funes dice que se siente perseguido. Lo personal, uno puede especular que Funes no quiere ser esposado, no quiere ser sometido a determinada situación de humillación pública, pero ha dicho que va a enfrentar el juicio y, de hecho, la Fiscalía no interrumpe su proceso de investigación. La Fiscalía no lo había ni requerido. No hay requerimiento. Entonces, yo creo que en este caso, ¿no?, y también es público las declaraciones de probidad. Fíjese que el expresidente Cristiani y el expresidente Calderón Sol, en su declaración de probidad, tienen gasto cero durante 5 años. No comieron, no tuvieron desayuno, no pagaron, es decir, la luz eléctrica, no tenían, es decir, gasto cero. Y sin embargo, ¿no?, te dice, bueno, y hay que investigar a alguien que cobra durante 5, a propósito de los gastos discrecionales, y tiene gasto cero. ¿Cuál es mi punto? Investiguemos a todas las personas, y en especial a los presidentes, ¿no?, que han tenido poder, ¿sí?, y que tienen poder en función de ¿qué? Uno, de aclarar, y dos, de tirar una línea de que determinadas cosas no se vuelvan a repetir. Secretario, le queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Gracias por venir. Gracias por invitarme y gracias a todos y todas los que aguantaron todo el programa y nos dieron seguimiento. Así cerramos el espacio de la entrevista, pero les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.